Bueno, vamos a hacer ahora una primera aproximación a la Agenda 2030. ¿De dónde viene? ¿No? Eso que decimos, ¿en qué documento podemos encontrarlo? Pues bueno, aquí tenemos el documento llamado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es un documento que se aprobó el día 25 de septiembre de 2015 en asamblea solemne, en la Asamblea General de la ONU, mediante una resolución. Y entonces esa resolución pues, aprueba ese documento que es el producto de esa cumbre de Naciones Unidas que tuvo lugar en 2015. No obstante, no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2016 y también cabe decir que esa agenda, a pesar que de manera fáctica sí que parece ser que es de obligado cumplimiento porque todo el mundo se está plegando a ella, pero jurídicamente, al ser aprobada a través de una resolución de la Asamblea General de la ONU, no es vinculante para ningún país. Bueno, eso es una captura de pantalla de un trocito del documento. Bien. A la luz de este documento, el documento Transformar el Mundo, que es el documento, insisto, oficial de la ONU por el cual se aprueba la Agenda 2030 y además ese mismo documento contiene la propia Agenda 2030, pues de la lectura de su preámbulo podemos decir que es un plan. Esa agenda es un plan. Un plan. Un plan sirve para llevarnos a algún sitio, ¿no? Nadie tiene un plan por tener un plan, ¿no? Un plan es como un itinerario, un camino para llegar a un fin. Otra cosa es que lleguemos o no, o que consigan llevarnos a ese fin, pero que es un plan está claro. Es un plan, además, global porque está destinado a todo el mundo, ¿no? A todos los países de la Tierra, ¿no? Aquí voy poniendo las citas de donde lo hemos sacado, y dice que es una agenda universal, esto lo dice en el... Aquí estas citas que pone preámbulo, apartados o párrafos 1 y 55 y todo esto es del documento Transformar el Mundo. Bien, pues a la lectura de ese documento vemos que nos dice que es una agenda universal, también nos dice que será implementada por todos los países y partes interesadas. Luego ya veremos qué son las partes interesadas, porque claro, que los países formen parte de la ONU, bueno, ya veremos que es un poco una pantomima, pero podemos entender, al menos superficialmente, que sí. Pero esas partes interesadas, ¿quiénes son? ¿Y quién decide que es parte interesada? Bien, sus objetivos son de alcance mundial, párrafos 1 y 55. Sus metas son universales y afectan al mundo entero, párrafos 5 y 55. Esto cito literalmente del documento. Todos los países la aceptan y se aplica a todos ellos. La implementación de esta amplia y ambiciosa nueva agenda requiere una alianza mundial revitalizada. Es decir, una alianza mundial. Más gobierno mundial, menos soberanía. Revitalizada, es decir, si ya había poca soberanía, ahora tiene que haber, la poca que quedaba no la tenemos que cargar, ¿no? Revitalizada. Y además con la que estamos plenamente comprometidos. Es decir, por si cabía alguna duda, que sepáis que estamos muy comprometidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, no es vinculante, pero ojo, no te salgas de la línea, ¿no? Bueno, ya vemos que es algo global. Tiene un alcance y una importancia sin precedentes. Esto no lo estoy diciendo yo ni es mi interpretación. Lo dice el documento en el párrafo 5. Tiene un alcance y una importancia sin precedentes. Ya el mismo documento, la misma Asamblea General está diciendo, ojo, si todos los documentos anteriores de las cumbres y de las convenciones de Naciones Unidas o de su asamblea han sido importantes y han sido relevantes, imaginaos la de Pekín del 95, la del Cairo del 94, si no tuvo relevancia, bueno, pues esta es más importante todavía porque además, según ellos mismos dicen, no lo decimos nosotros, no tiene precedentes. Pues imaginamos, ¿no? que hasta dónde puede alcanzar, ¿no? Esto. Bueno, y además guiará esta agenda, guiará, según dicen ellos en el párrafo 21, las decisiones que adopten la ONU y sus Estados miembros durante los próximos 15 años. Bueno, muy bien. Que ya cuadra, ¿no? Porque esto se aprobó en 2015 y se llama Agenda 2030. Por tanto, la meta está en llegar a eso en 2030. Bien, también en sus párrafos 2 y 7 dice que los objetivos de la Agenda 2030 son transformativos, lo dice así, transformativos, ¿no? Claro, todo plan es transformativo porque nos quiere cambiar, ¿no? Nos quiere llevar a algún sitio, pero bueno, ellos mismos lo recalcan, ¿no? Transformativos, ¿no? Y luego lo veremos a la luz de otras palabras que usan como nueva era. Ellos mismos lo dicen en algún documento, esto es vamos a llevar a la humanidad a una nueva era. ¿Qué es eso de una nueva era, no? Eso suena como muy fuerte, ¿no? Muy transformativo. Pues sí, ya nos cuadra. En sus párrafos 2 y 7 ellos mismos lo dicen, que es algo transformativo. Probablemente que nos quiera cambiar hasta la naturaleza del ser humano, ¿no?
Bien, luego dicen también, en los párrafos 2 y 4, hablan de sus objetivos, ¿no? Que son de gran alcance, y que afectan a todos los sectores de la sociedad. Ojo, importante, ya lo dicen claramente. Siempre la ONU ha pretendido meterse hasta en la cocina, ¿no?, de nuestros hogares. Pero aquí ya lo dicen claramente, afecta a todos los sectores de la sociedad, no solo a los países, no solo a las políticas públicas, no, también a las empresas, también a cómo te comportas tú interactuando con tus semejantes en tu pequeño barrio. Todo, afecta a todos los sectores de la sociedad. Lo dicen ellos, párrafo 4. Por tanto, es algo transversal. No es solo de medio ambiente, no, afecta a todo, es algo transversal. Y luego veremos por qué y cómo. Sigue diciendo ese mismo documento que esos objetivos de la Agenda 2030 son de carácter integrado indivisible. Esto es muy importante. Luego veremos por qué. Y conjugan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Aquí, bueno, hacen alusión al desarrollo sostenible como palabra talismán, palabra mágica. Bueno, ¿quién va a estar en contra del desarrollo sostenible? Nadie, todo el mundo queremos pues, que la humanidad se siga desarrollando y además de una manera sostenible, ¿no? ¿Quién mejor que los católicos, ¿no? Y todas las personas de buena fe que queremos pues, dejar un legado a nuestros hijos y que sus hijos se lo dejen a sus nietos, ¿no? Y dejarles un mundo pues, limpio, bonito, agradable, y si puede ser mejor que el que nos hemos encontrado, pues así es. Por lo tanto, nada que objetar. Allá empezamos con las palabras talismán que la Agenda 2030 utiliza para despistar. Claro, luego hay que ver qué entienden ellos por desarrollo sostenible. Luego veremos que ellos el desarrollo sostenible es que nazca menos gente y que matemos a lo mejor pues, a los inválidos. Para ellos las 3 dimensiones del desarrollo sostenible son la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Ojo, ojo, que esto cuadra con aquello de que se querían tocar todos los sectores de la sociedad. Porque si tocamos la dimensión económica, tocamos la dimensión social, estamos tocando pues, 2 dimensiones esenciales del ser humano, ¿no? Porque la dimensión social no solo es a nivel político, a nivel sociedad política. La sociedad, el ámbito social lo ejercemos pues, cuando nos relacionamos en nuestra familia, cuando nos relacionamos en nuestro trabajo, nos relacionamos con los demás. Con lo cual ellos van a decir cómo nos tenemos que relacionar con los demás en nuestro día a día. Que nadie se piense que esto es algo que solo afecta a las grandes políticas públicas. Bien, allí en su preámbulo pues también dice que los encargados de implementar esta agenda serán los países, ¿no?, los estados y las partes interesadas. Yo sigo preguntándome quiénes son las partes interesadas. Y ahora dice el cómo. ¿Cómo lo van a implementar? Mediante una alianza mundial. Una alianza mundial, es decir, menos soberanía. Además, una alianza mundial para el desarrollo sostenible. Bueno, oye, si fuera así, perfecto. Pero esta es la excusa, desarrollo sostenible. Y tampoco la excusa. Realmente, si luego vemos lo que ellos entienden por desarrollo sostenible, pues ya nos cuadra realmente con sus objetivos. Por lo tanto, es una agenda omnipresente. Está presente en todos los aspectos de la vida del ser humano y está presente también territorialmente en todos los puntos del planeta. Bueno, entonces, el mismo documento establece que se creará el foro político de alto nivel, que es el organismo o el suborganismo que se encargará de hacer seguimiento, ¿no?, de esta Agenda 2030, de hacer un seguimiento a cada país, ¿no?, pues de cómo la están implementando, en qué grado de implementación está, ¿no?, y si esa implementación pues, realmente es acorde a los objetivos que ellos marcan, ¿no? Este foro se reúne una vez al año y bueno, pues van haciendo esa evaluación, con la cual emiten unos informes que se hacen públicos y entonces pues todos los países quieren quedar bien en la foto y ser los primeros y no salir mal en ese informe, ¿no? Por tanto, volvemos a decir, la Agenda 2030 es vinculante, jurídicamente no, pero ya vemos que tiene otras herramientas para que sea vinculante, ¿no? Bien, ningún político de esos que son elegidos democráticamente quiere leer un titular que diga el país X a la cola según la ONU en implantación de Agenda 2030, que eso debería verse como algo bueno, pero a la luz de la opinión pública, pues eso es algo malo, por tanto dirán, bueno, pues este político ya no lo votamos, ¿no? Por lo tanto, también esto es otro, bueno, esto, aprovecho para decir, ¿no? Esto es otro de las, que no digo que la democracia sea mala, ni mucho menos, que nadie me malinterprete, pero digo, esto es uno de los talones de Aquiles de la democracia, ¿no? El que los políticos, incluso los que puedan parecer buenos o tener buenas intenciones, pues se deben a quedar bien, para salir bien en estos informes y así que la gente pues, los pueda seguir votando para seguir haciendo el bien. Pero es que resulta que si es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es una paradoja.
porque si lo implementan para quedar bien y así poder conseguir el voto, ya están implementando algo malo. Y si no lo implementan para evitar el mal, consiguen que no se les vote y voten a un partido todavía peor, con lo cual seguirá implantándose el mal en ese país. Bueno, aquí esto es, insisto, una de las cosas para reflexionar en los foros que toque, no aquí. Entonces, ya podemos decir, en base a todo esto, ¿no? Esta definición ya es mía, ahora ya no estoy citando, pero es mía en base a esas conclusiones que hemos sacado de esas citas del preámbulo de la Agenda 2030, ¿no? Entonces podemos decir que es un plan de acción de alcance global que impregna todas las decisiones políticas, que afecta a todas las esferas de nuestra vida y cuya implantación compete, además del sector público, también al sector privado. Entonces, nos podemos ya preguntar, sin responder todavía, ¿es esto un proyecto totalitario? Bien, ¿qué se pretende con estos 17 objetivos? ¿Qué dice la Agenda 2030 que se pretende? Pues mira, de entrada nos dice en el preámbulo que pretende, por un lado, retomar los objetivos de desarrollo del milenio, que es una especie de Agenda 2030, pero más antigua. Por otro lado, alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Esto ya nos suena a ideología de género, dialéctica hombre-mujer, por tanto, tampoco es muy compatible con el orden natural. Por otro lado, deja caer lo de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, uno, como técnica para envolver todo lo demás o difuminar el mal que pueda haber en lo otro, pero además, incluso este mismo objetivo, lo de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, también es un engaño, porque ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? Claro, a priori, la persona, pues, bien pensante o bien intencionada, automáticamente pues, infiere que estos son pues, los derechos inherentes a la dignidad del ser humano, ¿no? Perfecto. Pero esto no es lo que entiende la ONU por derechos humanos. Además, una de las pruebas que tenemos ahora es que están intentando llamar derechos humanos, están creando lo que ellos mismos llaman los nuevos derechos, ¿no? Y los quieren elevar a la categoría de derechos humanos, con lo cual ya cuadra esto de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. A priori todo el mundo compraría esta frase, pero después, si nos paramos a pensar que esto es una trampa para que nos puedan colar como derechos humanos cualquier cosa, pues también mucho ojo con este objetivo. Bueno, la Agenda 2030 consta de 17 macroobjetivos, los cuales se van desglosando en 169 metas y para el monitoreo de las mismas consta de 232 indicadores. A priori, los objetivos, a excepción del número 5, nada que objetar, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Lo de igualdad de género es lo que nos choca un poco, pero por lo demás, agua limpia y saneamiento, muy bien. A priori son literales bonitos, pero que si vemos qué entienden ellos por salud y bienestar o qué entienden ellos por fin de la pobreza, entonces veremos cómo quizá no es tan buena. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, para otra clase. Lo quería dejar aquí dicho para que nadie automáticamente piense, ah, bueno, esto no es tan malo como a priori pudiera parecer. Bueno, vamos a ver qué va diciendo la Agenda 2030. Bueno, este párrafo se ha sacado del preámbulo del documento Transformar el Mundo, que es el que contiene la Agenda 2030, como os comentaba, y a priori nos dice que la presente agenda es un plan de acción en favor de las personas. Hasta aquí nada que objetar, en favor de las personas, muy bien. He puesto en verde lo que a priori no hay nada que objetar. Luego tendríamos que ver, evidentemente, si eso de a favor de las personas, como dijimos el otro día, qué entienden ellos por persona, porque si por un nasciturus, es decir, un niño en el vientre de su madre, para ellos no es persona, bueno, pues entonces a lo mejor esto de en favor de las personas no es tan bonito como parece, ¿no? Porque si ellos son los que van a decir quién tiene estatus de persona y quién no, pues ya tampoco. Pero bueno, vamos a ser de vistas amplias y vamos a darles el beneficio de la duda. Y vamos a pensar que entienden por personas lo mismo que nosotros. Muy bien, en favor de las personas, perfecto. Pero ya hay una cosa que empieza a oler mal. Es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Es decir, en favor también del planeta y en favor también de la prosperidad. Vamos a ver, ¿cómo que en favor del planeta? El planeta es un medio, no es un fin. El fin son las personas. Por tanto, en todo caso, si estamos a favor del planeta, es porque es un medio para que las personas podamos desarrollarnos en él, ¿no? Entonces, en el momento que ya dicen el planeta y la prosperidad, bueno, puedes pensar, bueno, lo dicen como una manera de expresar que son medios para favorecer a la persona. Pero después veremos también, por lo que dicen otros documentos de la misma ONU, incluso las personas que están detrás de la ONU y las personas que
inspiran esas ideas en la ONU, que efectivamente sí que hay pues, un cierto culto al planeta como fin en sí mismo, ¿no? También tiene por objeto fortalecer la paz universal, nada que objetar. Eso sí, dentro de un concepto más amplio de libertad. O sea que, fíjense señores, lo que conocíamos por libertad hasta ahora era una cárcel, no existía. Ahora van a venir los señores de la ONU a decirnos lo que es la libertad y, eso sí, nos la van a dar ellos, ¿no? Bueno, ¿no será quizá esto una trampa? Reconocemos, dicen ellos, reconocen que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, pero va más allá y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Ya empezamos otra vez por desarrollo sostenible, que luego veremos cómo entienden ellos el desarrollo sostenible y, por tanto, cómo quieren acabar ellos con la pobreza. Lo mismo, poner fin a la pobreza y hambre en todo el mundo, esto ya en su párrafo número 3, combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos. Es decir, la igualdad como término absoluto también es un error. Otra cosa es que, claro, ellos te ponen la frase de poner fin a la pobreza para que automáticamente entiendas que la segunda frase, cuando se refiere a combatir las desigualdades, se refiere a combatir las desigualdades económicas y la pobreza. Juegan a confundir, ¿no? Esto de combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, ¿quién es esa organización internacional que va a igualar los países? No sé cómo lo va a hacer, a no ser que pretenda disolver los países. Entonces, claro, entonces sí que los igualamos porque ya los ha disuelto, ¿no? Y luego también combatir desigualdades dentro de ellos, o sea, que se van a meter dentro. Es decir, ya no, el gobierno de cada país da igual, lo que ya no tiene esa función de combatir esas desigualdades económicas. No. Ahora, señores, échense a un lado que aquí vienen los de la ONU, con toda la caballería y nosotros les vamos a ayudar a combatir las desigualdades. Esto huele mal, ¿no? Es una intromisión en la soberanía de los países, pues brutal, ¿no? Para luego poder hacer lo que ellos quieran. Claro, no te van a decir, déjame entrar en tu país, échate a un lado que lo voy a destrozar. No, te tienen que decir algo bonito para que los dejes entrar. Y una vez dentro, pues ya harán lo que quieran. Digo los dejes entrar, me refiero a la población, porque los gobiernos los dejan entrar, pero no de manera engañada. Los gobiernos, evidentemente, la mayoría de gobiernos de los países occidentales hoy en día son títeres de ese poder mundial, están puestos por ellos. Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Luego veremos qué entienden ellos por géneros, que no entienden como masculino y femenino. Pero pensando bien y pensando que ellos por género quieren decir sexo igual que masculino y femenino, ¿qué es eso de igualdad? ¿Qué igualdad? ¿A qué igualdad se refieren? ¿A enfrentarnos otra vez a los hombres y a las mujeres? ¿A buscar esa dialéctica para romper las familias? Y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Eso de empoderamiento es una palabra que suena muy feo, porque el empoderamiento es dar poder, pero no en el buen sentido de la palabra, de ser autónomo, de ser responsable, sino es como una llamada a la libertad extrema, maximizada como fin último. Es decir, hago lo que me da la gana y porque me da la gana, ¿no? Y en este caso las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Porque es la única manera de atacar a lo más preciado que tiene el ser humano, ¿no? Que es la mujer, en el sentido que es la que da la vida, ¿no? Bueno, si tenemos a las mujeres haciéndoles creer que eso de tener familia, tener hijos, es algo que las desempodera, pues conseguimos así romper las familias y también, por otro lado, que nazcan menos niños, por tanto, reducir población, y los pocos que nazcan, como nacerán en familias desestructuradas y con falta de amor, y en entornos pues, que no son los ideales para una educación del alma, pues tendremos a los pocos que nazcan, pues será ganado fácilmente guiable por esas élites. Bueno, seguimos. Condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido. Una prosperidad compartida. Bueno, eso está muy bien, pero vamos a ver. Un crecimiento económico sostenible, ¿qué quiere decir? ¿Y a qué precio? ¿No? Inclusivo y sostenido. Muy bien, pero vamos a ver si lo están diciendo ustedes, que son los mismos que nos han llevado, gracias al capitalismo extremo, a esta situación de desigualdad extrema, ¿no? ¿Cómo van a ser ustedes mismos los que ahora me quieran dar la solución, ¿no? Eso tiene que llamar la atención. Lo mismo, reconocemos que la dignidad de la persona humana es fundamental. Perfecto, claro que sí. Pero ¿qué es para ellos la persona humana? El ya nacido, el que no es viejo, el útil. Porque si para el viejo ya
no es persona, por tanto ya no tiene dignidad y por tanto se le puede matar, ¿no? Ya sobra la eutanasia. Y si no se le mata, se le incita a que se mate él mismo, que es lo que se está haciendo hoy en día. Lo mismo con el nasciturus. Ya por último, aspiramos a un mundo en el que las mujeres y niñas gocen de plena igualdad entre géneros. Volvemos a lo mismo. Y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales, económicos que impiden su empoderamiento. Bueno, ya veremos que hace mucho énfasis en esto. Al final, la Agenda 2030, como veremos al final, enfatiza sobre todo reducir población y empoderar mujeres y niñas. Van por ahí, ¿no? Bueno, otra vez aquí un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza. Bueno, claro, esto se puede interpretar de muchas maneras. Respetar la naturaleza, por supuesto, ¿quién está en contra? Pero luego veremos a la luz de otros documentos cómo esa armonía con la naturaleza es un igualar al hombre con el animal y de alguna manera a ese panteísmo, ¿no? A esa adoración a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿no? Que inspira, por ejemplo, la Carta de la Tierra, ¿no? Bueno, volviendo a los objetivos, como dijimos al principio en la clase pasada, hay muchos objetivos, algunos de ellos ya directamente vemos que son malos y otros pues que son ambiguos y otros que incluso pareciendo buenos pueden ser malos, que esto lo iremos desglosando y viendo con más argumentos más adelante. Pero de entrada vamos a ver aquellos que ya claramente, sin tener que hacer ninguna interpretación y sin ninguna duda, pues vemos que no son buenos, ¿no? Por ejemplo, dentro del objetivo 3, que dice lo de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Bueno, ¿quién está en contra de esto? Nadie. Ahora ven, vamos a ver, la meta 3.7, dentro de este objetivo 3. Dice, de aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Ya sabemos que los servicios de salud sexual y reproductiva son aborto y anticoncepción. Entonces, amigos, que el objetivo número 3, eso de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, a todas las edades, que parece tan bonito y que nadie, a priori, debería estar en contra, resulta que quiere decir garantizar el acceso universal al aborto y a la anticoncepción, además, ya dice aquí, a todos y a todas las edades, incluidos, también lo dice, incluidos los de planificación familiar. Información, la que ellos nos quieran dar, y educar y adoctrinar, y educación, es decir, ya nos encargaremos de que las niñas desde pequeñitas sepan que eso de tener un hijo y que si una vez que lo han concebido lo tienen que matar, pues no pasa nada, ¿eh? Planificación familiar, servicios de salud sexual y reproductiva, para todos y a todas las edades. Y vuelven otra vez con lo mismo. Y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Es decir, no es una cosa más, sino en las estrategias y en los programas nacionales, en primer orden, tiene que estar la salud reproductiva, que ya sabemos que no es, ni es salud ni es reproductiva. Es un eufemismo. Bien, el objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Este sí que ya llama la atención el mismo literal del objetivo, pero bueno, yendo a un ejemplo, la meta 5.6 dice asegurar el acceso universal, otra vez, a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Otra vez, derechos reproductivos. Estamos hablando de derechos. ¿Qué nos dice este objetivo? Además de que nos deja ver, y como después veremos en muchos más, que esto de la salud sexual y reproductiva es como un machaque continuo de la agenda, por tanto es uno de sus verdaderos objetivos a implantar, y también sabemos que la salud sexual y reproductiva es aborto y anticoncepción. Ahora tenemos un término más, derechos reproductivos. Ojo, esto es un peligro. ¿Cómo que derechos? Cuando dice derechos reproductivos se refiere derecho al aborto, básicamente, y derecho a la anticoncepción. ¿Podemos estar o no de acuerdo? Evidentemente, yo creo que es, a la luz de la razón, pues es algo antinatura. Pero vamos a imaginarnos que nos lobotomizamos y que no somos capaces de ver si eso es bueno o es malo. De acuerdo. Vamos a analizar otra de las dimensiones de la palabra derechos reproductivos. Si el aborto y la anticoncepción lo convertimos en derechos, y antes hemos dicho que la Agenda 2030, bueno, no lo hemos dicho nosotros, lo decía la Agenda 2030 en su preámbulo, que uno de sus objetivos es que todas las personas gocen de los derechos humanos, y yo he dicho antes, ojo, que eso tiene trampa. Bueno, pues ya lo veis. Ahora, ¿quién dice? De hecho, se está intentando
cambiar la Carta de los Derechos Humanos, que tampoco es ninguna cosa que nos garantice nada, porque a pesar que la Carta de Derechos Humanos de la Declaración de los Derechos Humanos del año 48 del siglo pasado, a priori, pues nada que objetar, pero sí que está basada en un consenso, con lo cual le falta un fundamento. Pero bueno, haciendo la vista gorda a ese fundamento, podemos decir que los literales de esos derechos pues serían compartidos por todos. Ahora bien, evidentemente, como están basados en un consenso, se pueden cambiar, y de hecho es lo que se está intentando hacer. No cambiar, sino añadir lo que ellos mismos llaman nuevos derechos. Entre ellos, los nuevos derechos básicamente son esos derechos reproductivos, que son derechos al aborto y a la anticoncepción. Bien, por otro lado, tenemos que ver que la Agenda 2030 tiene un enfoque revelador, a diferencia de otros documentos de la ONU. Ya dijimos, a la luz de lo que decía el propio documento Transformar el Mundo, en su preámbulo, que era una agenda sin precedentes. Y yo os decía, ¿os acordáis de todas las propuestas que hicieron en el año 94 en el Cairo y en el 95 de Pekín, que todos nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Pues ellos mismos han dicho que esto es mucho más, porque no hay precedentes. Bien, y una de las cosas que hace que no haya precedentes es este enfoque que vamos a ver ahora. ¿Cómo enfoca la Agenda 2030 esta amalgama de objetivos? Pues el mismo documento lo dice, ¿no? Dice que la Agenda 2030 añade un nuevo enfoque a los desafíos y compromisos. Estos están relacionados entre sí y son interdependientes. Esto lo dice en su párrafo número 13. Motivo por el que deben entenderse, integrarse y abordarse de una manera integral. Esto ya lo digo yo, en base a lo que hemos leído del párrafo 13. Entonces, si tienen que entenderse, integrarse y abordarse de una manera integral, quiere decir que no son objetivos sueltos y que aparentemente podrían ser inconexos y por tanto podríamos diferenciar. Bueno, los buenos nos los quedamos y los malos no. No, no. Es que si ellos mismos dicen que son interdependientes, ya nos está dando la clave, una de las claves más, de las muchas más que tenemos, pero una clave para interpretar aquellos objetivos que nos puedan parecer buenos o los que nos puedan parecer ambiguos, ¿no? Dice también en su preámbulo, literalmente, los vínculos entre los objetivos de desarrollo sostenible y su carácter integrado son de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva agenda. La nueva agenda es la Agenda 2030. Ahí le llama nueva porque estaba recién salida del horno. Bueno, pues aquí queda muy claro, ¿no? Es decir, remarca que ese carácter integrado de los objetivos, ¿no?, es de crucial importancia para cumplir ese propósito. Por tanto, no podemos decir que algún objetivo, aunque nos pueda parecer bueno, podríamos como aceptarlo, porque hay que verlo a la luz de los demás. Y además, eso por un lado, y además nos dice que integrar esos objetivos es crucial para el propósito de la nueva agenda, con lo cual ya podemos vislumbrar cuál es ese propósito. Quizá ese propósito no son esos 17 objetivos que suenan tan bonitos, ¿no?, sino que el propósito a lo mejor es otro de la combinación de esos 17 objetivos a la luz de cómo además interpretan según qué palabras talismanes o eufemísticas, ¿no? Una muestra en el párrafo 20. La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los objetivos y metas. O sea que esto ya nos dice que todos los objetivos hay que verlos a la luz de esto. Hombre, pues a lo mejor lo del fin del hambre cero y lo de la pobreza, podremos estar más de acuerdo, ¿no?, en lo del empoderamiento de las mujeres y las niñas y de los géneros, pero bueno, en principio, ¿qué tiene que ver, no? Pues parece ser que sí, que para la ONU tiene que ver el fin de la pobreza y el hambre cero con la igualdad entre los géneros, con lo cual ya esto nos tiene que advertir que estamos ante una agenda muy bien diseñada para despistar, pero a la vez con unos objetivos, diría que ocultos, pero tampoco son ocultos, porque a la luz de su lectura se pueden vislumbrar, pero que no son los objetivos que dice en la enumeración de esos 17 tener. Otra muestra, también el párrafo 20, la incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la agenda es crucial. Por tanto, si quitamos la perspectiva de género de la Agenda 2030, pues se desmonta. Con lo cual, ojo a aquellos objetivos bonitos
que a lo mejor hay que verlos en perspectiva, con las gafas del género. Y si los vemos con las gafas del género, a lo mejor lo que estamos haciendo es degenerar, nunca mejor dicho, esa aparente buena intención que pueda decir ese literal. Bien, la Agenda 2030 abreva en otros documentos, y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice la misma Agenda 2030. Es decir, el documento Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030 propiamente dicha, ese es el documento oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues ese documento dice que esa agenda es heredera de lo contenido en estos documentos que enumero aquí. Bueno, en muchos más, pero aquí pongo algunas muestras. Y aquí os pongo dónde lo dice. Es decir, esto no lo infiero yo, lo deduzco yo. Esto lo dicen ellos, ¿no? Pues en el preámbulo y en el párrafo número 2 dice que es heredera de la Declaración del Milenio, ¿no? Eso lo dice el párrafo 10, y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dice que es heredera del documento final de la Cumbre Mundial de 2005. Bueno, de todos estos. Pero es que además, ya nos dice también que es heredera de los resultados de todas las grandes conferencias y cumbres de Naciones Unidas. Es decir, no hace falta citar ya más. Es decir, si todas las conferencias y las cumbres de Naciones Unidas inspiran la Agenda 2030, pues ya tenemos otro elemento de juicio más a la hora de discernir aquellos objetivos de los cuales podamos tener duda. Ya tenemos un criterio para su interpretación, que lo hemos dicho antes, que es esa visión integral de todos esos objetivos y cómo la perspectiva de género debería ser aplicada a todos esos objetivos, porque lo dice la Agenda 2030, no lo digo yo. Entonces, ahí ya tenemos un elemento de juicio para ver y discernir en aquellos objetivos que no estén claros. Ahora doy otro, que solo con uno de estos dos ya podría desmontarse la Agenda 2030, pero doy otro más. Los resultados de todas las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas inspiran la Agenda 2030. Pues entonces tendremos que ir a ver qué dicen esos documentos y, por tanto, en el sentido que nos hablen esos documentos será en el sentido que nos está hablando la Agenda 2030. Muy bien. Para ello hemos hecho aquí un pequeño mapa de las grandes conferencias de la ONU. Hay muchísimas más. Bien, he agrupado las conferencias en 3 grupos, tal como los agrupa la ONU. La ONU agrupa todas esas conferencias que ha ido haciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? De todas estas décadas que lleva en funcionamiento, las ha agrupado por temas, ¿no? Hay muchos más. Yo he cogido aquí 3 temas, 3 grupos de los que quizá más nos puedan ayudar a entender la Agenda 2030, pero bueno, hay otras tantas conferencias que también podrían leerse. Entonces, esos 3 grupos que yo he cogido como muestra, porque me parece que son los más representativos, son el grupo de medio ambiente, el grupo de población y desarrollo y el grupo de mujeres e igualdad de género. En cada grupo tenemos muchas conferencias, de las cuales yo he destacado. De las de medio ambiente, quizá una de las que nos puede dar más luz es la de Río de Janeiro del año 92, que se conoce también como Cumbre de la Tierra, y la de 2015, que es en la que se aprobó la Agenda 2030. Luego tenemos la amalgama de conferencias de población y desarrollo, entre la que creo que hay que destacar la del año 94 en El Cairo, la famosa Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Y por último, en el grupo de conferencias de mujeres e igualdad de género, pues a destacar la del año 1995, que tuvo lugar en Pekín. Bueno, vamos a ver algunas. Bueno, de medio ambiente, de las conferencias de medio ambiente, aquí tenéis el listado. Pues empezamos por la de 1972, aquí pues esta se hizo en Estocolmo, se llamó Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Ahí veréis, perdón, esto no lo he dicho, veréis que dentro de estos grupos de conferencias se llaman unas a las otras, es decir, ahora estamos viendo, por ejemplo, aquí, la de 1972 de Estocolmo, pero es que luego cuando vemos la de 1992, la de 1992 llama a la del 72, dice, soy heredera de la 72 y además añado. La del 97 lo mismo y así. Quiero decir, no cambian de criterio, asumen el criterio de la conferencia anterior y añaden en muchos de los casos nuevos criterios, o si no añaden nuevos criterios, lo que sí que añaden son nuevas estrategias para conseguir esos criterios. Bueno, 1972, Estocolmo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
evidentemente van de menos virulentas a más virulentas, ¿no? Pero ya desde el principio tenían claro el objetivo. Lo que pasa es que en el año 72 quizá había que decir las cosas con más tacto que ahora. Ahora hay cosas que se pueden decir con menos tacto porque la gente como que ya está acostumbrada y las ha asumido como buenas, ¿no? Cosas que a priori podrían ser en el año 72 entendidas como malas. Pero bueno, en esta conferencia se emite un informe. Este informe contiene la declaración de la conferencia y un plan de acción para el medio humano, así a grandes rasgos. Principio 16 de la declaración de la conferencia, el principio número 16 decía: en las regiones que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o las concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio o al desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas. Ya empiezan, año 1972. Todavía no están diciendo cómo van a ser esas políticas demográficas, pero en cualquier caso están diciendo que hay que aplicar políticas demográficas. Pero vamos a ver, ¿cómo que el crecimiento demográfico puede perjudicar al medio? O sea, aquí ya da por hecho, te la cuelan de esta manera. A la luz de la lectura de este principio, ya vemos dos cosas. La primera, que no es la principal, pero que ya está ahí metida. Ya, de alguna manera, en su redacción, sin decírnoslo, está dando por hecho que el crecimiento demográfico perjudica, o puede perjudicar, como mínimo, puede perjudicar al medio o al desarrollo. Eso no es verdad. ¿Quién dice esto? ¿Dónde? ¿Quién se levantó un día por la mañana y dijo: el crecimiento demográfico perjudica al medio? Al medio, entiendo que es al medio ambiente, al medio en el cual viven las personas, ¿no? O al desarrollo. ¿Al desarrollo de quién? El crecimiento demográfico no perjudica ningún desarrollo. Luego veremos, si nos da tiempo en alguna otra clase, los informes Rockefeller y los informes Kissinger, en los cuales también en los años 70 y 60 se advertía que un crecimiento demográfico de los países en los cuales se extraen materias primas pues perjudica a los intereses de los Estados Unidos, que tampoco es a los Estados Unidos. Los Estados Unidos como país, pues bueno, es una sociedad política X, pues muy respetable y con gente muy buena. Ahora bien, el problema es que los Estados Unidos, todos sabemos, bueno, todos los países hoy en día, pero Estados Unidos sobre todo es el principal estado que se utiliza de alguna manera como estado donde se ubican todas las operaciones, ¿no? de esa élite mundialista, élite bancaria, ¿no? Que está intentando pues, someter el mundo. Por lo tanto, ya no es tanto un problema de que pueda perjudicar a los Estados Unidos, sino que pueda perjudicar a todas esas grandes compañías que pertenecen a esos, siempre a las mismas personas, que son esos que tienen el 90% de la riqueza del mundo, y que, bueno, pues no interesa que haya demasiada población en esos países porque, bueno, podrían comerse los recursos que tanto deseaban en aquella época esta gente. Bueno, eso es la primera cosa. Luego, lo segundo, ¿no? Pues que ya vemos claramente que nos están recomendando aplicar políticas demográficas, año 72. Bueno, recomendación 12.1. Se recomienda a la Organización Mundial de la Salud y demás organismos de las Naciones Unidas proporcionen sin demora cada vez más asistencia a los gobiernos que lo soliciten en relación con los programas de planificación de la familia. Bueno, año 1972. Ya están diciendo que proporcionen ayuda a todos los gobiernos que lo soliciten para planificar la familia, ¿no? Planificar la familia, ya sabemos lo que es. Menos población. Bueno, recomendación 12.2, ¿no? Se recomienda también a la Organización Mundial de la Salud que promueva e intensifique las actividades de investigación en materia de reproducción humana. Esto es clave. De modo que puedan evitarse las graves consecuencias de la explosión demográfica. Aquí esto de evitarse las graves consecuencias de la explosión demográfica ya está dando por hecho algo que no tiene por qué darse por hecho. Que la explosión demográfica tenga graves consecuencias. ¿Por qué? A lo mejor es todo lo contrario. Por otro lado, nos dice que año 1962, insisto, da como la orden o la recomendación que la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la ONU, intensifique las actividades de investigación en materia de reproducción humana. Es decir, ahora ya sabemos que las investigaciones
sobre todo las que están financiadas, que son la mayoría, están financiadas siempre por los mismos, aunque parezcan que diferentes empresas y diferentes organismos, al final, tirando del hilo, detrás siempre están las mismas personas. Bueno, pues esas personas financian ciertos estudios que aquí ya estaban diciendo, bueno, aunque todavía no vayamos a ir muy arrolladores, ¿no? Pero de momento ir preparando ya investigaciones, como la gente tiene ese culto a la ciencia y todo lo que aparezca en un paper científico de la Universidad X parece que sea un dogma de fe, aunque el estudio haya sido hecho con una metodología errónea, sesgada y con unas conclusiones interesadas, pues bueno, ir preparando esos documentos para que después ya los podamos, dentro de 20 años, los podamos citar y así justificar nuestras políticas, ¿no? Bueno, vamos ahora a la conferencia del año 92. Esa sí que fue muy importante. En las demás ya no nos vamos a detener. Me he detenido en la del 72 porque, a pesar de no ser la más importante, sí que era la primera y bueno, cabía un poco ver cómo se habían establecido esas bases, ¿no? Por hacer un poco de historia. Bueno, 20 años después, año 1992, Río de Janeiro, Cumbre de la Tierra. Aquí se aprobó el programa 21, la Declaración de Río con sus 27 principios universales y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por la cual se establecen las conferencias de partes, que es esto de las COP. No sé si habéis oído hablar que cada año se celebra la COP 21, la COP 22, la COP 15. Bueno, pues en cada COP es como se reúne esta subcomisión, ¿no? Que evalúa ciertas cosas del cambio climático. Bueno, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se contiene en este informe de la conferencia que os citaba, pues contiene una serie de principios, ¿no? Que vamos a ir viendo. Principio número 8 de esa Declaración de Río sobre el Medio Ambiente. Bueno, para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar las políticas demográficas apropiadas. Ya estamos, más demografía. Fomentar las políticas demográficas apropiadas, ¿para qué? Para alcanzar el desarrollo sostenible. Lo dicen literalmente en el principio número 8. O sea que ya dan por hecho que si unas políticas demográficas apropiadas, ya veremos qué es eso de apropiadas, pero en cualquier caso, una política demográfica es necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Qué desarrollo sostenible? Lo que ellos entienden por desarrollo sostenible. Principio 24. La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protejan al medio ambiente en épocas de conflicto armado. Es decir, mátense, pelense. No pasa nada. Eso sí, respeten el medio ambiente, que las bombas que tiren sean ecológicas. Bueno, además, esta declaración de Río, ¿no?, dice basarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, esta del año 72, que ya hemos leído antes, ¿no? Por tanto, como decía, cada conferencia de estas lo que hace es reafirmarse en lo que se dijeron en las conferencias anteriores y añadir cosas nuevas. Y para centrar un poquito el tema, si alguien se está preguntando, ¿y por qué estamos hablando de esto y no de la Agenda 2030? Bueno, pues como decía, porque la Agenda 2030 llama a estos documentos y por tanto nosotros los utilizamos para poderla interpretar. Aquí importante, en el año 2000 se celebró la Cumbre del Milenio, otra de las grandes conferencias que hace la ONU sobre medio ambiente, y aquí pues hubieron dos documentos importantes, la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio es como la Agenda 2030, un poquito más pequeñita, y que en vez de aprobarse en 2015 se aprobó en el año 2000. Pero era lo mismo, tenían una serie de objetivos a cumplir en el año 2015, que gracias a Dios no se cumplieron. Por eso hicieron la Agenda 2030 para cumplir en 2030. Esperemos que en 2030 no se hayan cumplido, pero bueno, ellos van así, ¿no? Van de agenda en agenda y cada agenda que van haciendo la van haciendo pues todavía más fea, ¿no? Bueno, en esta Declaración del Milenio podemos ver en el párrafo 1 que dicen: nosotros, los jefes de Estado y Gobierno, nos hemos reunido aquí para reafirmar nuestra fe en la organización. La organización se refiere a la Organización de Naciones Unidas y en su carta. Vamos a ver, reafirmar nuestra fe. Esto es como confiamos ciegamente en la Organización de Naciones Unidas. Bueno, que realmente esto no lo dicen los jefes de Estado ni de Gobierno. Esto lo dice la ONU, que lo tienen que decir, ¿no? Y ya está. Y como son serviles, pues así lo afirman y lo firman todos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, están reafirmando esa fe. Vamos a ver qué fe. O sea, que esto es como algo mesiánico, ¿no? La ONU
Durante toda la humanidad hemos sido tontos y ahora viene la ONU aquí a salvarnos, a redimirnos de algo, ¿no? Por eso reafirmamos nuestra fe en la ONU. En fin, bueno, decidimos también velar porque todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo mismo, esto ya se decía en el año 2000. Bueno, esto estaba muy bien cuando estaba en auge lo de Internet y tal, que parecía que Internet iba a ser como la salvación, en el sentido de que iba a ser un sitio donde nos íbamos a poder expresar libremente, ¿no? Y tal. Al final hemos visto que no, ¿no? Como los algoritmos de Google, cuando buscas alguna cosa controvertida, siempre te ponen en primera fila, ¿no? En la primera página de resultados, lo que ellos quieren que veas, ¿no? Con lo cual, a lo mejor tienes que pasar 20 pantallas para encontrar algo que realmente te hubiese salido si ese buscador no tuviera unos algoritmos que hacen que saque la opinión que ellos quieren, ¿no? De esta manera también se va como adoctrinando la población, ¿no? He buscado en Google tal cosa y bueno, esto es lo que sale, ¿no? Sí, claro, pero es que Google te está presentando aquellas páginas que interesa que se presenten en primer lugar, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego, también eso de tecnologizar a todo el mundo. Al final estamos viendo cómo 20 años después, ¿no? Eso fue en el año 2000, 20 años después, gracias a que todos estamos tecnologizados y tenemos un dispositivo, un smartphone que le llaman ellos en las manos, pues estamos vendiendo nuestra privacidad, y ya no solo para fines comerciales, que esto es lo de menos, sino sobre todo para fines de ir nutriendo una big data que en un futuro no muy lejano pues puede ser pues un elemento súper potente para conocernos mejor que nos conocemos nosotros mismos, ¿no? Para que ellos nos conozcan mejor que nosotros mismos, puedan influir mejor en nosotros y no solo eso, sino llegar a controlarnos hasta coactivamente. Bueno, convenimos en garantizar el libre acceso a la información sobre la secuencia del genoma humano. Bueno, eso está muy bien. Ahora ya vemos que con la tecnología CRISPR y otras tantas, ¿no? Pues eso del genoma humano parece ser que se está utilizando para proyectos transhumanistas y proyectos también de ciertas quimeras, ¿no? De hibridar al hombre con otras especies o incluso con la tecnología. Otra cosa es que se consiga, ¿no? Pero bueno. También podría alguien argumentar o objetar, bueno, esto es casualidad, en el año 2000 se dijo esto y ahora pues hay gente que lo está utilizando para mal. No, luego veremos que siguen estando detrás las mismas personas y ya en aquella época aquellas personas ya pretendían lo mismo que pretenden ahora. No escatimaremos esfuerzos en hacer de las Naciones Unidas un instrumento más eficaz en el logro de todas las prioridades que figuran a continuación. Es decir, ellos mismos están diciendo que no se van a cortar un pelo, ¿no?, en hacer que Naciones Unidas sea ese instrumento más eficaz. ¿Cómo puede ser un instrumento más eficaz? Haciendo que los estados cedan más soberanía a la ONU. Bueno, mucho más, ¿no? Cooperación en materia normativa entre las Naciones Unidas, es decir, uniformizar el mundo, ¿no? Las instituciones de Bretton Woods, que las instituciones de Bretton Woods son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Vaya, o sea que decidimos velar porque exista una mayor coherencia y una mejor cooperación en materia normativa entre las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas van a emitir normativa o van a emitir criterios por los cuales los estados tienen que legislar, y eso sí, acorde con las instituciones de Bretton Woods, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que de buenos tienen poco, como después veremos, ¿no? En fin, seguir fortaleciendo la cooperación entre las Naciones Unidas y los parlamentos nacionales. Al final lo que pretenden es que los parlamentos nacionales no sean más que delegaciones de la ONU en cada país. Bueno, otra vez, las Naciones Unidas son el hogar común e indispensable de toda la familia humana. Familia humana, ¿desde cuándo somos familia? Para ser familia hay que tener un padre en común. Entonces sí, somos familia, somos hijos de Dios. Pero la ONU está promoviendo o bien el ateísmo materialista más retorcido, o cuando no, una pseudo-religión inmanentista, ¿no?, y panteísta. Por lo tanto, familia humana, ¿de qué? Eso suena muy masónico, ¿no? Es una visión masónica de la familia humana. Bueno, pues ellos dicen que Naciones Unidas será el hogar
Y además indispensable, es decir, no es que nosotros ofrecemos Naciones Unidas para el que quiera, pues formemos un nuevo hogar. Bueno, oye, el que quiera ir, que vaya. No, es indispensable, ¿eh? Te guste o no, si tú eres de la familia humana, tienes que vivir en este hogar, ¿no? Con tu padre, ¿eh? Que es la ONU. Bueno, ahora yendo a los objetivos de desarrollo del milenio, que se aprobaron también aquí en esta cumbre del año 2000, son estos 8, aquí no tenemos 17, tenemos menos, son solo 8, pero ya 4 podemos ver que llaman la atención, ¿no? El objetivo 3, el 5, el 6 y el 8. Y los vamos a ver. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Bueno, esto ya huele mal, ¿no? Objetivo número 3, pero vamos a ver sus indicadores. El indicador 3.2 medirá la proporción de mujeres en el empleo asalariado del sector no agrícola. Es decir, que la mujer salga al mundo laboral. Que me parece estupendo, no tengo nada en contra de que la mujer salga al mundo laboral. Me parece algo brillante. Que la mujer también pueda aportar sus talentos en el mundo laboral. Ahora bien, en el momento que esto se pone como un indicador, es como una obligación, ¿no? Porque si la mujer quiere salir al mundo laboral, la que quiera, cuando quiera y porque quiera, estupendo, eso sí que es libertad de la mujer. Ahora bien, en el momento que yo lo estoy midiendo y si ese indicador no llega a los mínimos que yo digo, que yo establezco, ese indicador lo pinto de color rojo y le llamo la atención al país X porque no ha conseguido esa proporción de mujeres que estoy haciendo, que ese país elabore unas políticas que lancen por necesidad a la mujer al mundo laboral. ¿Por qué quieren hacer esto? Para que la mujer que libremente decida quedarse en su casa y cuidar de sus hijos y disfrutar de sus hijos y de su familia no pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque necesita ese otro sueldo. Porque hoy en día lo que antes con un sueldo se podía hacer, ahora se necesitan 2 sueldos, con lo cual a lo mejor no es que la mujer sea libre, sino es que la mujer está obligada a trabajar fuera de casa, ¿no? De alguna manera. Y en los pocos casos en los que haya la suerte de que la mujer se pueda quedar en casa, ya se encargará esa ingeniería social de hacerle creer a esa mujer que es tonta o que es menos que las demás o que es una esclava de su marido, ¿no? O de sus hijos. Bueno, más, proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. Ya empezaban en el año 2000 a imponer esas cuotas de género, ¿no? En las listas electorales. Vamos a ver, oiga, como si todos son mujeres, a mí me parece estupendo. Si todo el arco parlamentario lo componen mujeres, me parece estupendo. Ahora, lo que sí que quiero es que aquellos que nos gobiernen sean los mejores, los más preparados. Si son mujeres, perfecto, que sean mujeres. Si son hombres, son hombres. Si tienen que haber de todo, que haya de todo. Pero ¿qué es eso de imponer cuotas? Ni de hombres ni de mujeres. Aquí estamos, de alguna manera, sacrificando talento en el momento que estamos poniendo cuotas de género, ¿no? Y nada más y nada menos que en los escaños, es decir, en aquellas personas que luego van a legislar, ¿no? Objetivo 5, mejorar la salud materna. Indicador, tasa de uso de anticonceptivos. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Salud materna o uso de anticonceptivos? Anticonceptivos igual a no maternidad. Por tanto, ¿qué es salud materna? ¿No? Eso para empezar. Pero bueno, tasa de uso de anticonceptivos. Es decir, ya no vamos a entrar en si los anticonceptivos son buenos o son malos. Eso lo dejamos para otro debate, porque aquí creo que no hace falta debatirlo, porque todos tenemos claro la respuesta. Entonces, dejando de lado si son buenos o son malos, ¿por qué me lo tienes que imponer? ¿Cómo que me pones un indicador? Es decir, si no llego a un tanto por ciento de uso de anticonceptivos por familia o por mujer, ¿qué pasa? ¿Que soy un país menos desarrollado? Bueno, ¿y si a esas mujeres no les da la gana de tomar anticonceptivos, ¿no? Indicador 5.6. Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. ¿Cómo que necesidades insatisfechas? Es decir, aquellas, por ejemplo, aquellas mujeres resulta que hayan querido abortar y se encuentren en un país donde el aborto sea ilegal, pues no han visto satisfechas sus necesidades de planificación familiar. Oigan, no es así. No es una necesidad de planificación familiar. Bueno, además de la maldad de esos indicadores, fijaos también cómo se encubre esa maldad en un objetivo bonito, mejorar la salud materna. ¿Quién está en contra? Si yo solo me leo el objetivo 5, mejorar la salud materna, por supuesto. ¿Qué hay que hacer? Yo me apunto a mejorar la salud materna de todas las mujeres del mundo, por supuesto. Si la maternidad es lo más bonito que hay y que además esa maternidad se puede dar en unas condiciones pues salubres,
pues, económicamente favorables para esas mujeres y para esos futuros miembros de la familia. Perfecto, pero hombre, es que aquí usted no me está diciendo nada de mejorar la salud materna, me está diciendo la tasa de uso de anticonceptivos y la planificación familiar. Bueno, pues, insisto, con esta diapositiva vemos dos cosas. Uno, ya la maldad en sí de esos indicadores, y dos, nos sirve también para ver un ejemplo de los muchísimos que hay de cómo la ONU juega con el lenguaje para engañarnos. Bueno, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Pero, ojo, la meta 8B, es decir, vamos a profundizar un poco más en qué querían con ese objetivo. Bueno, incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos adelantados y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza. 1. Libre de aranceles. Vamos a ver, ¿qué tienen de malo las políticas proteccionistas? Está muy bien quitar aranceles cuando no sean necesarios o cuando realmente no afecten a la economía de ese país, pero ¿y si afecta? ¿Y si afecta a los productores nacionales? ¿Y si afecta a los agricultores de nuestro país? Pues entonces sí que habrá que poner aranceles. No para especular, no para que los agricultores de nuestro país puedan especular y vendernos más caro su producto, ni mucho menos. Simplemente para que puedan ganarse la vida honradamente y a su vez pues, sacar adelante la sociedad. Eso sí que es desarrollo sostenible. Pero precisamente lo que están diciendo aquí en esos objetivos es todo lo contrario al desarrollo sostenible. Pues bueno, para que veáis cómo no lo visten. Y luego lo de la concesión de una asistencia oficial, es decir, una concesión de una asistencia oficial, una ayuda oficial por parte de la ONU a través de esos organismos de Bretton Woods, ¿no? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Bueno, pues cómo se concederá esa asistencia oficial para el desarrollo más generosa, es decir, esa ayuda será más generosa a aquellos países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza. Ah, muy bien. O sea que como yo he expresado la voluntad, la determinación no es más que decir, expreso mi voluntad de reducir la pobreza, pues estos tendrán más ayuda. Vamos a ver, ¿qué país no quiere reducir la pobreza? Todos. ¿No querrán decir entonces que con reducir la pobreza a lo mejor están refiriéndose también a políticas demográficas? Porque ellos entienden que el exceso de población es igual a pobreza. ¿No será entonces que aquellos países que implanten políticas demográficas y de planificación familiar vayan a ser más beneficiados por esas ayudas de la ONU? Bueno, lo mismo, aquí, fijaos, año 2000, aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos agrícolas y textiles. Dice, y a las prendas de vestir procedentes de países en desarrollo. Luego nos quejamos que tenemos a los pobres chinos ahí en China fabricando piezas de ropa, trabajando día y noche por un bocadillo, niños incluidos, en almacenes subterráneos y en situaciones insalubres, para que nosotros podamos, eso sí, vestir barato, ¿no? Bueno, pues, oiga, eso no es desarrollo sostenible, ¿no? Como usted me está diciendo, objetivos del desarrollo del milenio para el desarrollo sostenible, y me está diciendo que pues que hay que poner menos aranceles y fomentar más pues que esas prendas de vestir procedentes de países en desarrollo. Oiga, pero si ya sabemos dónde vienen esas prendas de vestir, ¿no lo van a saber estos señores de la ONU? Pues no, aún tienen la cara de decirlo en uno de los objetivos, ¿no? Bueno, uno de los indicadores de sus objetivos. En fin. Bueno, ya por ir finalizando, este objetivo número 8 tan bonito, que luego vemos que no es tan bonito. Una de las metas del objetivo 8 es dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones. Y ojo, dice aquí, en cooperación con el sector privado. Qué casualidad que el sector privado de las grandes tecnológicas pertenece a esos grandes fondos de inversión cuyos dueños son las personas que inspiran a la ONU, cuando no les dan los terrenos para que monten allí la sede en Nueva York. Véase familia Rockefeller. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Simplemente era una pincelada para ir haciendo un poquito de boca. Bien, pero sobre todo dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones. Ya lo mismo, ¿no? Que se tecnologice todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso a Internet, a un teléfono móvil, ¿no? Y desde aquí podamos pues teledirigir
en un futuro a todo el mundo. Y no solo teledirigir, sino también tenerlos controlados, porque a través del teléfono móvil, más todos estos que van con el relojito este que cuenta los pasos que andas y tal, que va a sincronizar con el móvil, eso va a una base de datos. Bueno, pues me da igual que lo sepas. Bueno, pero es que a lo mejor esos datos están, en un futuro se pueden volver en tu contra, ¿no? Quien dice eso dice pues las páginas de Twitter o las cuentas de Twitter que sigues, ¿no? Si eres más afín al sistema o no. Ahora a lo mejor, ahora da igual, ¿no? Pero si en un futuro se establece un sistema de crédito social, ya saben por dónde pillarte, ¿no? Y no valdrá entonces que digas, bueno, entonces ahora ya me borro de Internet y para que el sistema no me cace, no, es que ya has estado durante 20 años nutriendo esa Big Data de la cual con una capacidad de computación tan alta, ¿no? Con la que bueno, ya se está logrando y se va a lograr con la computación cuántica, pues bueno, ya veremos si te libras de las garras, ¿no? de ese control. Bueno, veis aquí uno de los indicadores, abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes. Es decir, que, oye, que fomentar que la gente lleve teléfonos móviles. Bueno, está ahí, pero claro, el problema es que esos celulares en el año 2000, que eran los típicos Nokia, aquellos que eso podías llamar y recibir llamadas, hasta ahí, pues muy bien. Hoy son smartphones, entonces ya no son teléfonos, son ordenadores que llevamos casi integrados dentro de nuestra piel, ¿no? Y por los cuales estamos, insisto, nutriendo esa Big Data con todos los aspectos, hasta los más íntimos de nuestras vidas. Y luego usuarios de Internet por cada 100 habitantes. Bueno, pues venga, que todo el mundo tenga Internet. A priori nos metieron Internet como aquello del paradigma de la libertad, que todo estaba muy bien, y de hecho nos lo permitieron durante unos años, que Internet fuera libre, precisamente para que picáramos y todos pues, nos metiéramos ahí, ¿no? Claro, ahora que estamos todos ahí ya enganchados y ya no podemos salir, ahora entonces a través de Internet es donde ellos nos van insuflando sus ideologías, sus pensamientos y de alguna manera todo lo que ellos quieren que hagamos. Bueno, tenemos más conferencias, no las vamos a leer todas porque si no sí que nos comemos el tiempo, ¿vale? Estamos solamente viendo algunos ejemplos de las conferencias de medio ambiente. Nos faltaría ver las de población y desarrollo, entre las que hay que destacar la del Cairo, y las de mujer e igualdad de género, entre las que hay que destacar las de Pekín. Si os parece, nos lo vamos a saltar para adelantar materia. Al fin y al cabo, simplemente que sepáis que eso está. Yo os invito a todos a que os descarguéis estos documentos que están en la página web oficial de la ONU, de Naciones Unidas, y los leáis vosotros mismos. Mi objetivo con enseñaros esto era que vierais un criterio más a la luz del cual hay que leer a la Agenda 2030, ya que dice ser heredera de todo esto. Entonces, lo vamos a saltar todo, ¿no? Pero ya os puedo adelantar que todas las conferencias hacen inciso en lo mismo. Reducción de población, políticas demográficas, igualdad de género, empoderamiento de mujeres y niñas, salud sexual y reproductiva. Es todo un bucle, es todo el rato así. Entonces, al final ya de esta clase, quería esbozar unas primeras conclusiones y poder ir concluyendo un poquito el tema de cómo interpretamos la Agenda 2030. A priori ya podemos ver que unas primeras consecuencias de su implantación sería la reducción de la población, una dialéctica hombre-mujer, por lo tanto una ruptura de la familia, ya el hombre y la mujer son enemigos, y por tanto, en el momento que se rompe la familia, pues se atomiza a los individuos, por tanto quedan en una situación ya no solo de desnaturalizados, sino también de indefensión delante de un poder omnipotente y tiránico. Y por supuesto, claro, menos población, ¿no? Porque cuanto menos seamos, pues más fáciles seremos de gobernar. Y una tercera consecuencia, pues esa hipervigilancia y control extremo, ¿no? Que también pues, nos lleva a una indefensión ante el posible tirano. Digo posible porque todavía no sabemos si es tirano, ¿no? Ese poder global, aunque ya podemos ir viendo que la intuición, en base a lo que ya hemos leído, pues nos dice que sí. Pero bueno, ya más adelante demostraremos si es tirano o no. ¿Y por qué? Diremos, ¿por qué todo esto? Bueno, hay más consecuencias de la implantación de la Agenda 2030, solamente estoy diciendo las que podemos sacar de la lectura de estos documentos. Y luego, ¿por qué todo esto? Pues porque quizá la Agenda 2030, con esos objetivos, realmente no es un fin, sino que es un medio. Aquí el tema de no ver la Agenda 2030 como un fin, sino como un medio. Es decir, si la viésemos como un fin, con todas las maldades que pueda tener, al final se acabaría ahí. Pero es que
Esto es peor todavía. Esto simplemente es un medio para llegar a otro fin. Y cuando desvelemos ese otro fin que hay detrás, entonces sí que, si ya nos da miedo la Agenda 2030, agarrémonos que vienen curvas, ¿no? Porque realmente la Agenda 2030 no es más que un medio entre muchos otros. Aquí nos toca hablar de este, pero hay otros medios para llegar a ese fin, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué se pretende, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que se busca con la Agenda 2030? Es decir, no nos centremos en solamente que la Agenda 2030 es mala, sino además, ¿qué se busca con ello? Porque la meta de la Agenda 2030 no es implantar esos 17 objetivos. La meta de la Agenda 2030 es implantar esos 17 objetivos y después desaparecer. Esos 17 objetivos serán unos medios facilitadores para llegar a ese otro fin que realmente se quiere alcanzar. Bueno, esto es lo que el otro día vimos. Ahora estamos aquí, ¿no? Hemos leído los documentos de la ONU, de los que dice ser heredera, y con esto ya tenemos un criterio más para discernir en aquellas cosas en las que la Agenda 2030 es ambigua, entre otros criterios que también hemos apuntado, ¿no? Como el que hay que verlo todo de manera integral y con perspectiva de género, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la ONU. Ya tenemos 2 criterios para interpretar la Agenda 2030, con eso es ya suficiente. Pero bueno, vamos a buscar más criterios. Más adelante veremos quién diseña esa agenda, ¿no? Y quién la promueve. De momento ya hemos visto un poquito por dónde van los tiros, a qué apunta. ¿A qué apunta? Pues ya hemos dicho que parece ser que apunta a un gobierno, a la implantación de un gobierno mundial, donde los gobiernos de las naciones y de los pueblos pues no sean más que, como mucho, instrumentos o delegaciones de ese poder mundial, ¿no? Ese poder mundial que ahora mismo ostentaría la ONU, pero que realmente, digo lo mismo, la ONU no es un fin en sí mismo, es un medio. Probablemente en el momento que eso se consiga, la ONU desaparezca y aparezca o emerja ese poder real, ¿no? Sin rostro que ahora mismo hay detrás de la ONU, ¿no? Y de otras organizaciones internacionales afines. Bueno, con esto acaba la clase de hoy y un poco recapitulando, hemos visto, en primer lugar, aquellas cosas que ya la Agenda 2030 nos dice y que abiertamente son malas, y hemos visto 2 criterios para juzgar aquellas cosas que la Agenda 2030 pueda ser ambigua o incluso en las que directamente pueda parecer buena, porque ya hemos visto que hay que verlo todo como algo integrativo y siempre con la dimensión de la perspectiva de género puesta en todos los objetivos, con lo cual esto ya nos dice mucho, además de, como hemos visto, esa énfasis en que el crecimiento demográfico es malo para el desarrollo sostenible. ¿Qué otro criterio hemos visto también que nos ayudará a juzgar en un futuro, ya sea en el entorno de este curso o fuera, la Agenda 2030? Pues es otro criterio que hemos visto, es que la misma Agenda 2030 dice que es heredera de todas las conferencias y cumbres de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hemos visto algunas de ellas por encima y hemos visto cómo todas se repiten en las mismas ideas. Malthusianismo, despoblación, ideología de género. Malthusianismo, despoblación, ideología de género. Todas son redundantes. Por tanto, un criterio más que tenemos para juzgar a la Agenda 2030. Por último, hemos hecho un pequeño salto, nos hemos preguntado si esta agenda realmente era un fin o realmente era un medio. Todo apunta a que parece ser un medio, y más si tenemos un poco la visión de que existe esta élite mundialista y que pretende lo que pretende, pues nos cuadra mucho con que esta agenda sirva a esos fines. De hecho, no solo nos cuadra, sino que esa agenda, vista como la hemos visto, ya puede ser un indicio que nos haga pensar que existe esa élite.